Bueno, buenos días o buenas tardes. Hoy, Centro profesora Ritas, Latinoamericano de porque Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública. Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Bienvenidos a la clase de la semana número 3 del curso internacional Sello CLAD, el diseño del gobierno abierto, oportunidades y desafíos para la innovación pública, a cargo de los profesores Rita Grandinetti y Carlos Rodríguez. Hoy iniciaremos con la clase Los pilares del gobierno abierto. Recordamos que podrán realizar sus preguntas por el chat o solicitando el derecho de palabra al hacer clic en alzar mano y luego después de que demos la clase teórica habrá un momento, una sesión de preguntas y respuestas y el profesor Carlos Rodríguez amablemente les responderá. Bueno, iniciamos con la clase. Adelante, profesor. Gracias, Bárbara. Disculpa que me adelanté, ¿no? Bueno, otra vez un gusto con ustedes estar acá. La profesora Rita, les comentaba, se ausentó en la clase de hoy por unos compromisos que tenía, pero bueno, se va a reincorporar, está pendiente de la clase y se va a reincorporar la próxima semana. Permítame compartir la presentación y ampliarla. Ahí estamos. Como comentaba Bárbara, la clase de hoy comenzamos a discutir sobre los pilares del gobierno abierto divididos en 2 sesiones de clase. En la de hoy vamos a hablar sobre transparencia, datos abiertos y control democrático. En la próxima sobre participación y colaboración. Como ustedes saben, bueno, los medios de participación, de intervención están abiertos. Ustedes pueden escribir en el chat y si necesitan comentar algo me interrumpen en cualquier momento. Levantan la mano, sé que Bárbara va a estar pendiente. La transparencia primero es un problema de políticas porque precisamente no es una reacción espontánea de las administraciones públicas y de los gobiernos. No es un proceso natural. En los términos de Weber, que fue el gran ideólogo de la burocracia, el gobierno burocrático es por sí mismo un gobierno que protege el secreto, que genera secreto y que lo defiende casi por naturaleza. Y si así es en un gobierno burocrático, nuestros gobiernos, que en su mayor parte son semi-burocráticos, comparten este rasgo por ser, por un lado, en parte burocráticos y en parte por todavía ser patrimonialistas, lo que también genera una tendencia hacia el secreto y la acumulación de información y la protección de la información como un recurso de poder. Entonces, hubo desde la década de los 90, hemos tenido varios intentos de mejorar la transparencia de los gobiernos, y hubo una gran efervescencia sobre el potencial de la transparencia. Se habló de una nueva religión en ese momento, de un concepto mágico, un concepto que tiene atributos poderosos para cambiar la administración pública, pero progresivamente, en la medida que tenemos varias décadas impulsando procesos y políticas de transparencia, sabemos que no es tan fácil lograr transparencia, ni su logro conduce tan fácilmente a otros beneficios. Y por lo tanto ha habido una cierta recalibración o un cierto equilibrio en las expectativas sobre la transparencia y han surgido hasta expectativas un poco escépticas sobre el potencial de la transparencia. En este caso, la definición de la transparencia como una idea zombie me parece muy llamativa porque
las ideas zombies son aquellas que han fracasado y sin embargo persisten. Esta es una perspectiva de estos autores y consideran que la transparencia no ha producido los resultados que prometió y sin embargo persiste en la agenda pública como una reforma valiosa en ese sentido. Ahora, ¿qué es la transparencia pública? Y lo primero que tenemos que decir es que es un concepto sobre el que no existe mucho consenso. Más bien es un concepto que se ha estirado y que es polisémico. Entonces, lo que sabemos es que la transparencia es una cuestión de información, pero diferimos luego en cuál es la información que es relevante para que un gobierno sea transparente y qué atributos o qué características debe tener esa información para que sea transparente. Y la respuesta, que es un lugar común cuando hablamos de gobierno, administración pública, es depende. Depende, en este caso depende de para quién va la información, qué público tiene o qué público pretende que tenga y cuál es el objetivo que tenemos con divulgar esa información o hacerla transparente. En su caso, yo en la encuesta que tuve que hacerle un corte, pero sigue abierta y pueden seguir respondiendo en las próximas horas, les preguntaba precisamente cuál es el rubro de información que para ustedes es más importante para un gobierno abierto y ustedes verán que sobre 15 respuestas tenemos bastante heterogeneidad. Por un lado, si sumamos contrataciones públicas con informes de control y auditoría e información de presupuesto y gasto público, ahí sumamos alrededor de un 50-60% de sus respuestas, información que es relevante para el control político y el control de la corrupción o de los riesgos de corrupción. Y por otro lado, también varios de ustedes se refirieron a metas e indicadores de desempeño, a programas y proyectos institucionales. Esta es más información importante para el control del desempeño de la gestión pública, es decir, para el cumplimiento de resultados, mientras que el control de la corrupción es para el cumplimiento de la legalidad y de la regularidad de los procedimientos gubernamentales. En este caso, haciendo una gran distinción, pues vemos que hay múltiples tipos de información. Yo me imagino que esa fue la intención, que no fue fácil para ustedes elegir una opción en cada una de estas preguntas, porque rápidamente uno piensa todas o varias de ellas son importantes, pero forzarlos a elegir una conduce precisamente a ver prioridades. ¿Cuáles son para ustedes las informaciones prioritarias o los rubros prioritarios? Y en este caso vemos que varios rubros son, según ustedes mismos, prioritarios. Ahora, dicho cuáles son los rubros, también queremos saber cuáles son los atributos que una información debe cumplir o tener para ser transparente. Otra vez vemos bastante heterogeneidad. Primero, el punto de arranque, porque una información no podría ser transparente de otro modo, es una definición mínima, podríamos decir, tiene que ser información disponible o accesible. ¿Qué significa disponible o accesible? Bueno, es justamente la ambigüedad y la heterogeneidad conceptual que alberga el concepto de transparencia. ¿Disponible para quién? ¿Accesible para quién? O desde el punto de vista de quién. ¿Del ciudadano? ¿De un ciudadano de la capital? ¿De un ciudadano del interior del país? ¿De ciudades pequeñas? Es una discusión y así con los demás atributos, pero definitivamente la disponibilidad o accesibilidad es una condición básica o mínima. Luego hay otras condiciones que sabemos que si están presentes ayudarán a que la información sea más útil o primero sea comprendida y luego sea útil para los ciudadanos, que sea comprensible, que sea fácil de entender, que tenga un lenguaje claro, es importante, y esa tiene un 20%, igual tiene un 20% el que sea desagregada, detallada, o que los datos estén en bruto. Esto se ha vuelto más importante en la medida en que el movimiento de los datos abiertos ha ganado fuerza. Antes quizá, cuando predominaba un concepto de transparencia previo a los datos abiertos, desagregado no parecía tan importante, porque se asumía que más bien podía inundar al usuario de la información de demasiada información, demasiado detalle y generar sobrecarga cognitiva del usuario. Ahora que sabemos que hay potentes herramientas para reutilizar la información, sabemos también que los datos brutos pueden ser, generan unas potencialidades y posibilidades adicionales que no las tiene la información cuando es entregada ya procesada o sistematizada por el emisor. Y bueno, igual sucede que otras condiciones aparecen también, aparece que sea completa, que sea exhaustiva, aparece que sea organizada o adecuadamente clasificada, que sea comparable, es decir, en última instancia,
parecen todas condiciones relevantes, y lo que nos tocó, lo que le tocó a ustedes fue priorizar, sabiendo que las demás no es que no sean importantes. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde queremos llegar con nuestro concepto de transparencia? Los gobiernos habitualmente tienen una noción mínima. Para ellos es un acto unilateral. Hay transparencia cuando la entidad pública publica información, valga la redundancia, la hace disponible. Luego, en la medida en que sabemos que eso no basta, eso puede no ser suficiente, hemos ido exigiendo más al concepto de transparencia. Entonces hablamos de que no es unilateral, que hace falta que exista alguien del otro lado de la cadena de información que la reciba. Bueno, el primer problema con la recepción de información es el problema de los pocos ojos, el llamado problema de los pocos ojos. El gobierno puede publicar muchísima información que quede sin ser vista, porque no hay usuarios interesados o al tanto de que esa información está allí. Y generan vacíos de reconocimiento de la información, brechas de reconocimiento. Uno presume que los gobiernos publican proactivamente información que no sea comprometedora, y sin embargo cuando uno hace un ejercicio con cualquier portal web de información presupuestaria, que en América Latina los países latinoamericanos tienen en general como regla, encontrará que rápidamente empieza a explorar y encontrará cosas llamativas como obras pequeñas con montos altos o cosas por el estilo, o desfases entre una obra y otra, un proyecto y otro que son en teoría equivalentes o parecidos y sin embargo su costo varía mucho. Lo que quiere decir que muchas veces la información está allí, pero no es vista. No es vista porque no hay suficientes ojos para verla. Luego, una cosa es ver la información, recibirla, otra cosa es comprenderla, sabemos esto. Ahí entra en juego el problema de la sobrecarga cognitiva, el hecho de que muchas veces el lenguaje y el contenido de la información es denso y complicado de entender para un ciudadano común. Y por último, una cosa es comprender la información, otra cosa es utilizar la información. Y aquí entra el problema de las pocas manos. Finalmente, ¿cuántas organizaciones y cuántos movimientos y agrupaciones están dedicados a hacer este trabajo de utilizar la información del gobierno para avanzar sus propias causas o reivindicaciones, para hacer denuncias, para reclamar reformas? Muchas veces no hay suficiente tejido organizativo para llegar hasta allí en la magnitud que lo quisiéramos. Ahora, y la relevancia de la información es subjetiva, eso queda claro. El valor de la información depende de quién sea el usuario y muchas veces información de carácter nacional es relevante para debates nacionales, pero muchas veces los ciudadanos valoran más la información local de los gobiernos locales y los servicios locales, justamente donde existe quizá más rezago en materia de transparencia en ese nivel de gobierno. Y aquí he colocado a la derecha una lista, yo en la encuesta coloqué algunas, aquí hay más atributos o condiciones que la información puede o no tener. Y la idea es que mientras más nosotros en nuestra definición de transparencia como diseñadores de política, como funcionarios, bajamos en esta escalera, en esta lista, más exigente se vuelve nuestra noción de transparencia y más difícil se vuelve diseñar una intervención de transparencia. Si nos conformamos con que sea una información mínimamente organizada, que esté disponible, el costo de producir esa transparencia es menor que si queremos que sea bien publicitada, que esté completa, que sea desagregada, que sea información oportuna. Eso significa un protocolo de actualización relativamente robusto, que sea relevante, y eso toca preguntarse y consultar muchas veces a los potenciales usuarios sobre qué información quieren y cómo la quieren recibir, que sea comprensible, que sea comparable. Lo de comparable es muy importante, porque el dato bruto muchas veces no dice nada, entonces necesitamos un referente que puede ser otro gobierno que hace lo mismo, puede ser el dato del año pasado, puede ser un estándar internacional de cuántas camas UCI necesita por cada 1000 habitantes de un país. Entonces, estos valores de referencia que permiten comparar la información e inferir lo que significa ese dato. Si no lo tenemos, pierde valor. Que sea reutilizable, que sea gratuita, verificable, en fin. Y esto podría seguir, como ustedes saben. Ustedes pueden tener en mente muchos más atributos que no están acá y que pueden ser relevantes. Ahora, las tres formas básicas de transparencia, los tres mecanismos básicos de transparencia, ustedes los conocen, conviven con ellos.
La transparencia activa es la que el Estado o la entidad pública por su cuenta, a través de la producción de información y su divulgación voluntaria u obligatoria, dependiendo de cuál sea el régimen jurídico aplicable, pone a disposición del público. La transparencia pasiva o reactiva, también llamada, es aquella que funciona a partir de la solicitud de un usuario, de un ciudadano, de un externo que presenta una solicitud, y aquí esta depende mucho de la existencia de un régimen legal que garantice el derecho de acceso a la información y de las condiciones de ese régimen legal, de cuáles son las excepciones, de cuál es el procedimiento, cuál es el tiempo de espera, qué sucede si el organismo no responde en el plazo, a dónde puede apelar, cuál es el procedimiento para apelar, si es sencillo, si es accesible. En fin, ustedes saben que la transparencia reactiva depende mucho de ese marco legal. Y por último, algo que se nos va a veces de la vista, porque ocurre generalmente por fuera de los canales regulares, es la transparencia disruptiva, también llamada por algunos autores transparencia radical. Son las famosas filtraciones o divulgaciones de información por terceros. No lo hace el Estado a través de su mecanismo regular, no es producto de una solicitud de información, sino de denunciantes o entidades que promueven la transparencia, acceden a través de contactos o filtraciones o denunciantes, sí, a la información y la divulgan, como es el ejemplo modelo icónico de Wikileaks. Claro, este también es importante, aunque está por fuera de lo que sería el procedimiento regular de una política pública, puede afectar el funcionamiento de una política y producir reacciones generalmente adversas, más bien hacia retroceder los estándares de transparencia y fortalecer las protecciones sobre ciertos tipos de información. Aquí se les preguntó cuáles son las herramientas o instrumentos preferidos por ustedes, los que ustedes consideran más efectivos. Difícil respuesta. Lo sé porque probablemente todos sintieron que todos estos instrumentos deberían estar presentes en el diseño de una política de transparencia para que sea efectiva. Y sin embargo, vistos obligados a priorizar, la ley de transparencia sigue siendo para ustedes una condición esencial para una transparencia efectiva. Esto tiene mucho que ver con la cultura legalista latinoamericana. En primer lugar, nosotros en América Latina privilegiamos mucho la existencia de la ley como un instrumento de política, y tiene que ver, y sin embargo es paradójico porque sabemos también que la ley no basta. Es lo que solemos saber en todos nuestros países. No basta, es necesaria pero no suficiente, entonces. Y por lo tanto, una ley sin instrumentos de implementación acordes a la ley no va a funcionar en un entorno donde el Estado de Derecho y el principio de legalidad no son tan robustos como quisiéramos. Entonces hay otros instrumentos que pueden acompañar a la ley. Para ustedes los portales de datos abiertos son importantes, son una tendencia relativamente reciente, pero que se ha consolidado a nivel global y en América Latina, y los sistemas de solicitud de información también aparecen, los portales de transparencia pública, que son quizá más convencionales o tradicionales, pero siguen siendo muy importantes, y se complementan bien los portales de transparencia con los de datos abiertos, que existe un organismo garante de la transparencia pública, y que no se abandone la publicación a través de medios físicos, que es uno de los riesgos más importantes del avance de las TIC, y que conversamos ya la clase pasada en América Latina, con las brechas digitales que todavía persisten. Puede ser producir un nuevo tipo de exclusión si la transparencia se enfoca solo en medios digitales. Entonces, otra vez, cubrimos todas las opciones, lo que quiere decir que todos estos instrumentos son relevantes finalmente para una transparencia efectiva. Ahora, si nosotros hacemos la analogía con el iceberg y pensamos en la parte visible de la transparencia, son los instrumentos que acabamos de mencionar los que van a aparecer. Las leyes de transparencia, los sistemas de solicitud de información, si son virtuales, si son presenciales, los organismos garantes que aplican la ley y revisan las apelaciones y promueven su aplicación en la administración pública, los portales de datos abiertos, los portales de transparencia, son, digamos, la dimensión visible de la transparencia. Pero habitualmente esto está soportado,
bueno, irremediablemente tiene que estar soportado por una estructura administrativa, organizacional, reglamentaria, que quizá no es tan visible para el usuario externo, pero que para ustedes como funcionarios que conviven con esto es esencial para que estos instrumentos funcionen. Entonces hace falta sistemas de archivos digitales, sistemas de información, de manejo de registros y archivos, adecuaciones tecnológicas, interoperabilidad o sistemas de interoperabilidad, actualizaciones de bases de datos, de lenguaje de programación, protocolos para la gestión de la información dentro de las entidades públicas, generalmente la existencia de un funcionario responsable de revisar y tramitar las solicitudes de acceso a la información, los famosos oficiales de información, oficiales de datos, programas de entrenamiento, programas de sensibilización, de capacitación, reajustes funcionales, estructurales de la organización pública, personal especializado si no cuenta la entidad con tal, tanto para el área tecnológica, cuando hablamos de transparencia proactiva o de datos abiertos, como para la recepción de solicitudes de información, para la gestión archivística, y reasignaciones presupuestales, en definitiva, porque nada de esto es costo cero, tiene algún tipo de costo, y en la medida en que la parte superior del iceberg no tiene o no está soportada por la parte inferior, lo que suele suceder es que surgen brechas de implementación, es decir, políticas de transparencia anunciadas que no se implementan al ritmo y en el grado que se quería o que se anunció, porque no se hicieron los cambios de base que soportan esa política para hacerla funcionar, que no es una situación rara en América Latina y en general en las políticas de transparencia en el mundo. Hay varios estudios que muestran esto, en estas dificultades. Se les preguntó cuáles son para ustedes los objetivos de la transparencia. El más importante. Finalmente, todo esto son promesas de la transparencia y están allí por eso. Y curiosamente, a mí me llama la atención, es la más importante, en este caso si hay una concentración más alta de respuestas, mejorar la confianza ciudadana en el gobierno. Eso me parece significativo porque entiendo finalmente que todo el esfuerzo debe conducir allí, es como el dorado, el resultado final ideal es que la administración y el gobierno sean más confiables para el ciudadano. Y si es así, sabemos que los ciudadanos pueden querer participar más, pueden activarse más a colaborar con las entidades públicas. Entonces, la confianza y la legitimidad del gobierno parece una condición esencial para producir otros bienes. Y si no existe, no va a ser fácil llegar allí, a generar esos procesos de participación o de colaboración. Así es, entonces, sin embargo, la confianza y la credibilidad del gobierno es una de las cosas que son, o sea, es más difícil de demostrar como un impacto de la transparencia, y más bien hay varios estudios que sugieren lo contrario, que sugieren que la transparencia puede generar pérdida de confianza. Ya vamos allí, porque esta es una cuestión esencial entonces para el diseño de la transparencia. Cómo lograr que sea una transparencia que mejore la confianza y no que la deteriore. Esta es una lista rápida, ustedes van a tener esta presentación, quizá tiene mucho contenido, la intención es esa, es que ustedes puedan consultarla, por eso no me detengo tanto en los detalles. Los objetivos o efectos de la transparencia son varios y no siempre son conciliables, entonces finalmente hay que apuntar a algunos con especial foco porque es difícil tener una transparencia que sea multipropósito. Pero bueno, son efectos que pueden ser externos, si hay una forma de clasificarlos, son efectos sobre la percepción y sobre la acción de los ciudadanos y los actores no estatales, y otros que son internos, que son efectos dentro de la acción del gobierno, dentro de la administración pública. Y ahí ven que están algunos de los que estaban en la encuesta y otros más. Mejorar la confianza, la legitimidad, la satisfacción del usuario o del ciudadano con el gobierno. Gracias a eso, o en parte relacionado con eso, aumentar la participación de los ciudadanos, incrementar la capacidad del ciudadano de exigir otros derechos. El derecho de acceso a la información y la transparencia se contempla en mucha jurisprudencia como un medio, un derecho que permite acceder a otros derechos, ya que el acceso a la información permite motorizar y monitorear al gobierno en otras áreas, la garantía del derecho a la educación, la garantía del derecho a la salud, la protección ambiental.
Y también en materia económica se espera que mayor transparencia genere un mejor clima de inversión, mayor confianza de los mercados, eso conlleve un menor nivel de primas de riesgo sobre el país, mayor acceso a los mercados financieros, en fin, y mayor inversión extranjera en el país. Y a nivel interno, bueno, se espera que gracias a que haya más transparencia las entidades coordinen mejor entre sí. Por allí alguien respondió que un problema de la agenda de transparencia en su país es que existen dos organismos con responsabilidades que no se coordinan bien. Esto es muy importante, la transparencia puede ayudar a la coordinación, puede ayudar a la rendición de cuentas, a controlar la corrupción, a mejorar la eficiencia y la efectividad del gobierno y a estabilizar fiscalmente al país o acompañar los procesos de estabilidad fiscal del país, que va relacionado con el tema del clima de inversión. Ahora, todos estos objetivos son valiosos, son meritorios, pero no son fáciles de alcanzar, y la pregunta es, ¿cuáles son las barreras o obstáculos que se interponen para que mejoremos la transparencia y lleguemos a estos resultados deseados? Para ustedes, en una gran mayoría, bueno, poco más del 50% es el tema de la voluntad política y del compromiso político como el principal obstáculo que ustedes encuentran en su país para mejorar la transparencia. Este tema es persistente, aparece continuamente y tiene que ver con las culturas políticas que todavía existen en América Latina, y sin embargo encontramos varios estudios que demuestran que la transparencia puede ser políticamente rentable y puede beneficiar a los gobiernos. Lo que pasa es que las culturas son persistentes y no cambian fácilmente. Y muchas veces los gobiernos siguen anclados a un viejo paradigma del secreto como fuente de poder. Pero en la medida en que las experiencias de transparencia han llevado también a réditos electorales y a mejorar la credibilidad de los gobiernos y beneficiarles, eso también está alterando los cálculos políticos sobre la transparencia. Ahora, en segundo lugar, están los funcionarios, no solo los políticos, sino los funcionarios administrativos del servicio civil, que se resisten, que tienen temor al cambio. Están las experiencias y conocimientos previos que son necesarios para mejorar la transparencia y que no siempre están presentes, y las limitaciones de recursos para diseñar y aplicar políticas de transparencia. Entonces hay las cuatro opciones, y aquí, como les mencionaba, alguno de ustedes se refirió a la duplicidad de funciones entre dos organismos y lo que eso implica para el avance de la transparencia, cómo obstruye el avance de la transparencia que dos organismos trabajen en esta área. Ahora, esas son las promesas, ¿cierto? Son las expectativas normativas de qué nos traería de bien la transparencia o de bueno, pero realmente, ¿cuáles son los efectos reales? Una vez hemos tenido por lo menos 30 años de políticas de transparencia. Por un lado, los efectos son contingentes. Ese es el primer punto que tenemos que tener claro. No siempre la misma medida surte los mismos efectos, porque la transparencia depende del contexto y sus resultados dependen del contexto. Y nuestros países son, a pesar de pertenecer a una misma región y tener tradiciones y herencias comunes, tienen contextos muy diferentes. Incluso dentro de los países, nuestras instituciones, entidades públicas, tienen contextos muy diferentes. Bueno, un efecto, el principal que ustedes identificaron, es la legitimidad y la confianza. Por un lado, la información que es positiva sobre los resultados o la acción del gobierno no siempre cambia las preconcepciones que tienen los receptores de la información. No es fácil modificar las creencias previas que tienen los individuos. Y luego, la información negativa, que si la transparencia es genuina va a aparecer, porque la transparencia genuina significa que información sobre mal desempeño también se va a hacer pública. Puede reforzar la deslegitimación del gobierno, puede reforzar la impresión de que el gobierno es incompetente y es deshonesto, los funcionarios son deshonestos, bien sea porque es un fallo o porque es una irregularidad lo que se está identificando. Y en última instancia, la credibilidad de la fuente de la información es muy importante. Hay un estudio hecho en Perú comparando en un experimento cómo reacciona la gente a información si se le da a una entidad pública o se le da a una agencia internacional. Y la gente atribuía a la misma información más credibilidad si la daba a un organismo internacional que una agencia pública, una entidad gubernamental. Entonces, si el gobierno tiene poca credibilidad, su política de transparencia y la información que ofrece
puede sufrir también de esa merma de credibilidad. En segundo lugar, la participación como un objetivo esperado. Bueno, primero, la información que es compleja o técnica o conceptualmente no va a ser accesible fácilmente si no hay un proceso de traducción y de simplificación y un apoyo a los usuarios, si no va a quedar solo limitada a grupos con ciertos recursos técnicos y cognitivos y grupos que tienen interés directo en esa materia. Y esto lo que puede generar es la reproducción de élites participativas. Finalmente, esa participación solo va a ser consumida por élites que pertenecen al ámbito de influencia y que tienen recursos para participar. Y es un efecto no deseado, digamos, de la promoción de la transparencia. Y si se confirma la corrupción y abusos extendidos, esto de que me refería de información negativa, o que se considere negativa, esto lo que puede es reforzar el cinismo y desmovilizar, en el sentido de que no vale la pena promover acción colectiva porque el sistema está podrido. Entonces, esto también ha sido estudiado ya y ha sido evidenciado en comparaciones internacionales, donde la transparencia en entornos de corrupción sistémica termina desmovilizando. Rendición de cuentas, control de la corrupción. Bueno, sabemos que la transparencia puede ayudar, pero si hay presencia de otras condiciones. Si hay transparencia, pero también hay libertad de prensa. Si hay transparencia, pero hay una sociedad civil organizada y relativamente fuerte. Si hay organismos de control independientes. Porque, otra vez, el riesgo, cuando no existen estas condiciones, es que la transparencia demuestre abusos, pero no los corrija. Y eso va a alimentar una sensación de ineficacia y de cinismo en la población. El efecto, este es un estudio también muy interesante, el efecto de iluminar a los sobornables. Hay un estudio sobre las legislaturas, los congresos en Estados Unidos, que demuestra que la transparencia de cómo votan los legisladores ayuda a los lobbies a presionarlos. Porque los lobbies pueden verificar cómo votó el legislador y verifican que sus apoyos han sido pagados por el legislador. Ellos apoyan al legislador en su campaña, apoyan con recursos y verifican si él cumplió su parte. Y eso genera una captura mayor de la legislatura por los lobbies y los grupos de influencia. Por el hecho de que se pueda ver públicamente cómo votan los legisladores, un efecto pernicioso, perjudicial. Y bueno, que en última instancia, iluminar, pensemos en los focos del alumbrado público. Iluminas una sección de la administración pública y la corrupción y el abuso de poder pueden moverse a otras áreas. Entonces, generas mucha transparencia en un tipo de contratación y la corrupción se moviliza a otros tipos de contrataciones. Generas mucha transparencia en ciertas entidades y la corrupción se reubica como un proceso, como lo que es, como un fenómeno complejo sobre otras áreas. Ahora, ¿puede ser demasiada transparencia dañina? Sí, eso es algo que también cada vez existe más consenso. La transparencia no es un valor absoluto, la transparencia tiene que ser contrapesada con otros valores, y entre otros valores que la transparencia puede dañar están la seguridad nacional, la privacidad personal, sí, esos son los más comunes, los más conocidos, pero también puede dañar las deliberaciones del gobierno. Si tenemos acceso casi en tiempo real a los consejos de ministros, probablemente la discusión que se dé allí esté muy afectada por el hecho de que los ministros saben que están siendo observados, que lo que dicen es conocido, y eso no les permite argumentar libremente lo que consideran que es mejor. Y eso puede llevar en última instancia a decisiones subóptimas, a decisiones de menor calidad. Y bueno, una alta transparencia, sobre todo de los resultados, hablábamos de los indicadores de gestión, de las metas de gestión, puede conducir a las entidades públicas a centrarse en lo que se mide y lo que se divulga, y no tomar riesgos, no innovar, no generar nuevos procesos, sino enfocarse solo en aquello que va a ser evaluado, que va a ser medido, que va a ser divulgado, ¿cierto? Este es un ejemplo de herramientas que existen para medir la transparencia. Es difícil medir la transparencia. Por un lado están las leyes de calidad, la calidad regulatoria de las leyes. Es este mapa. Mientras más verde, mejor es la ley, en teoría, en el papel. Esto es solo la calidad en el papel. No sabemos si se implementa o cómo se implementa. Esta medición no nos lo dice. La de la derecha, en cambio, sí nos muestra evaluaciones que se han realizado del cumplimiento de la transparencia activa.
Es decir, en qué medida los gobiernos cumplen con divulgar los rubros de información que le exige la ley. Son 10 rubros, 8 rubros, 6 rubros, y vemos que hay muchos resultados diferentes, pero vemos algunas tendencias. Por ejemplo, Chile es un país que en general cumple bastante bien su ley de transparencia. Si ustedes ven en el mapa a la izquierda, la ley chilena de transparencia no es la mejor del mundo. Está en este color más bien hacia rojo, que es un valor más bien bajo. Sin embargo, se implementa muy bien. Esto tiene que ver con la creación de estas infraestructuras organizacionales para implementar las leyes. Y por otro lado, vemos el caso, por poner un ejemplo solamente, de Nicaragua. Nicaragua tiene una buena ley en el papel, sin embargo, acá a la derecha, Nicaragua, NI, aparece varias veces con bajos niveles de cumplimiento. Entonces, esto dice que hay una brecha entre la ley y su cumplimiento. Este es otro ejemplo de brecha entre ley y cumplimiento. La barra gris es la calidad de la transparencia de jure, es decir, legal, en el papel. La barra naranja es la calidad de la aplicación o del acceso real a la información, el acceso de facto a la información. Y ustedes ven que con pocas excepciones, las dimensiones de jure son mejores que las dimensiones de facto. Entonces, vemos países que tienen en materia normativa un perfecto desempeño de 100 puntos, pero su desempeño real está por debajo, más o menos por debajo. Caso de Perú, un poco por debajo, caso de Colombia, un poco por debajo, Argentina. Sin embargo, México, por ejemplo, es bastante más por debajo. Y por otro lado, hay unos pocos casos como Paraguay o Uruguay, donde sin tener compromisos normativos tan robustos, están desarrollando políticas de transparencia y aplicando medidas de transparencia un poco más allá de lo que se esperaría por el papel. Son excepciones, ¿no? La norma es... Ahora, ¿qué piensan ustedes sobre la transparencia en sus países? Si ustedes ven, estamos sobre todo de 3 hacia abajo. Es decir, tenemos una opinión relativamente negativa sobre el nivel de transparencia de nuestros países. El promedio es de 2,6 sobre 5, prácticamente en la mitad. Y no solo hay un país, solo hay una persona que considera que su país es muy transparente, que le da el máximo puntuación posible. Sin embargo, acá hay una correlación, porque 2,6 sobre 5 es aproximadamente lo mismo que 68 sobre 100, está aproximadamente en la misma medida, y estos son los valores que dan el promedio acá y el promedio acá. Entonces, en promedio tenemos una apreciación relativamente fiel, podríamos decir, de cómo está la situación en promedio en nuestros países, del grupo de países que estamos acá representados. Este es otro ejemplo de una herramienta de transparencia. Este es presupuesto abierto, presupuesto transparente. Este es un poco desactualizada ya, este 2019, hace poco salió una nueva en 2021, pero los valores no variaron mucho. Y vemos una gran variación desde México y Brasil, que están cerca de los 100 puntos, no están tan lejos, a Venezuela o Bolivia, que están han avanzado muy poco o nada en materia de transparencia presupuestaria. Ahora, ¿cómo diseñar una transparencia efectiva? Ahí, bueno, no hay receta, obviamente, pero algunos criterios que podemos tener en cuenta es tener claro cuál es el problema, esto lo mencionábamos la vez pasada, analizar de manera realista de qué modo proveer esta información va a producir los cambios que deseamos. Y hago énfasis en el realista, precisamente porque el discurso normativo sobre la transparencia ha sido falsado ya en varias ocasiones y se ha desarrollado una idea más mesurada sobre qué se puede lograr con la transparencia. Considerar, por lo tanto, cuáles son los contraargumentos, cuáles son las limitaciones y sobre todo cuáles son los posibles efectos colaterales adversos, que no siempre se contemplan cuando hay una visión muy lineal de si hago A, va a generar B y por lo tanto va a resultar en C. Nos olvidamos de que hay una D, una Y, una F que pueden ser afectados por esta política de transparencia. Escoger instrumentos que sean apropiados para la tarea, que sean adecuados al contexto. Estos son generalidades realmente. ¿Qué instrumento está aprobado para qué tarea? Depende de qué evidencia conseguimos y de cuál es nuestro punto de vista. Todo esto es susceptible de discusión. ¿Y qué instrumento es adecuado para este contexto? También es una cuestión discutible. No es fácil de zanjar.
Anticipar las expectativas y las reacciones de los potenciales usuarios, contar con los usuarios en el diseño, esto es muy importante como principio general del gobierno abierto, incluyendo diseño de la transparencia, y planear y planificar para los desafíos de la implementación. Muchas veces el diseño de las políticas, ustedes lo saben muy bien, viven con esto todos los días, se hace en cierto nivel de la jerarquía y la implementación se hace en otro nivel de la jerarquía y no hay una conexión fluida entre ambos. Entonces, se diseña bajo supuestos que no son realistas, no se toma en cuenta la opinión de los implementadores que van a estar en el sitio real y que saben las dificultades mejor que nadie de llevar a cabo ciertas reformas. Esta es la parte más larga, la clase se centra mucho en transparencia, yo lo sé, pero hay dos cositas más breves, más resumidas, que quiero compartir con ustedes y que sobre las que podemos discutir después. Los datos abiertos. Yo creo que primero hay que tener claro que los datos abiertos son un instrumento de transparencia, tanto como lo son de colaboración. Esto significa que están en esta clase, pero pudieran estar en las próximas clases también, porque son multifuncionales. Y los datos abiertos han cobrado tanta fuerza por varias razones. Primero, porque hay una cantidad enorme de datos accesibles en formatos digitales disponibles que no teníamos antes. Entonces, hay una datificación del mundo, del comercio, del gobierno, de la salud, que es impresionante. Luego, en segundo lugar, gracias a esto, los datos se han convertido en la principal fuente de valor público y de valor económico y de valor social. Entonces, en sí mismos no son un volumen insignificante, son un volumen relevante que tiene potencial y que se le puede aprovechar. Y hay unas capacidades tecnológicas y humanas potentísimas fuera del gobierno, que el gobierno puede aprovechar si suministra sus datos a estas y los comparte con estos actores externos que tienen estas capacidades, que el gobierno no tiene en general. Están en el sector privado o están en la sociedad civil, en el activismo digital y en otras. Los datos abiertos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los atributos de la transparencia? Pues los atributos de los datos abiertos, algunos coinciden y otros no, pero hay varios estándares que definen cuáles son las condiciones o características que tienen que tener los datos para decirles que son abiertos. Son esto de que sean abiertos por default, es decir, que se producen con la intención de abrirse, y no que la apertura es un proceso posterior, que se consideró más adelante, sino que ya desde la misma producción de los datos están abriéndose los datos, que son oportunos, que son completos, que son primarios, que están en bruto, que sean procesables por máquina, entonces son formatos abiertos, accesibles, reutilizables, obviamente, porque son en bruto, gratuitos, no están sometidos a licencias restrictivas, comparables, y en última instancia, y esto es importante, útiles para mejorar la gobernanza y la participación ciudadana. Entonces, en este caso, a nosotros nos interesan los datos que son abiertos con potencial de valor público. Hay datos como los datos del tráfico o los datos del registro de empresas que tienen más valor, no tanto para la generación de valor público como para la generación de valor económico y social, los datos climáticos. Estos datos son muy potentes para generar aplicaciones y comercializar aplicaciones y soluciones tecnológicas sobre ellos, pero tienen otro tipo de valor. Entonces, son abiertos en ese sentido, pero su objetivo es otro, digamos. Los desafíos de la apertura de datos son los parecidos a los de la apertura de la información, cuando hablábamos de la transparencia. Cómo implementar los estándares, cómo lograr el acceso de los usuarios, cómo lograr que los usuarios no solo acceden, sino reutilicen y que generen valor sobre lo que reciben. Este informe salió hace poco, no es muy viejo, es de este año, del Global Data Barometer, que si les interesa pueden consultar, sino en el campus hay varias herramientas de las que yo les menciono acá, disponibles en la sección de herramientas. Y lo que hace es medir la apertura de datos de los países en varios rubros de información. Aquí están algunos de los rubros. Mientras más azul el país, en teoría, más avance tienen datos abiertos. Y ustedes verán que tampoco las diferencias son tan grandes. Es un movimiento regional que tiene algunos líderes, Colombia, Brasil,
En parte Argentina, México son países relativamente avanzados, pero los demás no están para nada detenidos, sino que están aplicando medidas, estándares, marcos de apertura de datos, gobernanza de datos. Este es otro índice, es el índice de la OCDE, que mide también a varios países, no están todos, y ustedes verán, por ejemplo, que Colombia ha resultado un país bastante avanzado en el desarrollo de políticas de datos abiertos. Bueno, los demás países también están allí. Por último, hablemos unos minutos solamente de accountability para que podamos discutir. Sé que hay muchas, seguro va a haber comentarios. La accountability nosotros la podemos traducir como control democrático. ¿Qué pasa? La accountability no es solo rendición de cuentas. La accountability es transparencia, lo que significa que se informa. Es rendición de cuentas, lo que significa que se justifica o se explica, se responde a lo que actores externos preguntan. Hay un ejercicio ahí de justificación y de explicación que va más allá de solo informar. Y sobre todo, la accountability implica sancionar y corregir, es decir, el ejercicio de cierto mecanismo de control. Si no se sanciona y no se corrige, podemos estar en presencia de rendición de cuentas, podemos estar en presencia de transparencia, pero no de control democrático. Entonces esto es muy importante, es un concepto tridimensional, son 3 dimensiones que tienen que estar presentes. Y cuando abrimos el concepto de control democrático de esta manera, rápidamente nos damos cuenta de que hay multiplicidad de instrumentos y mecanismos de control democrático. Hay mecanismos de control electoral, hay mecanismos de control político, que es el que ejercen unos poderes públicos sobre otros, hay mecanismos de control administrativo, que es el que ejerce, ustedes con estos mecanismos conviven continuamente, los mecanismos de control interno a la administración, los procedimientos administrativos, de legalidad, de regularidad, la verificación independiente de un funcionario a lo que hace el otro en procesos de compras públicas, y los mecanismos sociales, o aquí llamados no electorales. Son los mecanismos donde participa la sociedad civil, donde se activa la prensa como un actor externo que hace control sobre el gobierno. Entonces, la idea es que estos mecanismos, estas 4 familias de mecanismos electorales, políticos, administrativos y sociales, son complementarios. No, ninguno sobra. Todos son importantes para tener un gobierno efectivamente abierto. Y no se desarrollan necesariamente al mismo nivel. Entonces podemos tener mecanismos sociales o electorales robustos, pero no así mecanismos políticos o no así mecanismos administrativos. Es una cuestión a diagnosticar en cada país, ¿no? Ustedes precisamente respondieron sobre esto. ¿Cuál es el mecanismo de control democrático más importante en un gobierno abierto? Y el más importante, tuvieron que escoger uno solo, es la participación ciudadana y el monitoreo de la sociedad civil en una abrumadora mayoría. Es la idea que tenemos del gobierno abierto. La idea del gobierno abierto es potenciar el control social, potenciar a través de la transparencia, la participación, la rendición de cuentas, la colaboración, potenciar algún mecanismo o algunos mecanismos de control social, pero no es el único, como ustedes saben. El segundo, que va también dentro de la categoría del control social, es la libertad de prensa y el periodismo de investigación, justamente el segundo más importante para ustedes. Van de la mano porque en gran medida puede haber una sinergia entre la acción de la sociedad civil y del periodismo. El periodismo puede despertar o levantar alertas y la sociedad civil activarse frente a estas alertas. Pero aquí quiero hacer un énfasis antes de terminar. No podemos menospreciar la importancia de los órganos de control, de las formas más tradicionales de control, el control del poder legislativo, el control del poder judicial. Primero, en una lógica de Estado abierto, sabemos que estos otros entidades públicas fuera del gobierno son muy importantes como sitios de gobierno abierto, como sitios de Estado abierto, perdón, sitios de apertura. Allí también tienen que llegar los valores de la apertura si queremos generar un verdadero avance en materia de gobierno abierto o de Estado abierto. Y en segundo lugar, el rol de la sociedad civil, de la prensa, se hace más efectivo si hay entes de control que actúan sobre lo que surge como denuncias o alertas en estos ámbitos y responden, son responsivos a estas dinámicas fuera del Estado. Entonces,
Por eso hay una complementariedad natural entre los controles no estatales y los controles estatales, que es muy importante y que en una lógica de gobierno abierto no se puede perder de vista. Hay unas ideas básicas sobre el control democrático. Primero, que hay unos conjuntos de déficits que compartimos en general en América Latina y que nos lastran. Hay enclaves autoritarios, hay poderes fácticos, hay tradiciones patrimonialistas de patronazgo en la administración pública, hay clientelismo en la relación entre el Estado, los partidos y la ciudadanía, hay hiperpresidencialismo, hay parlamentos o congresos débiles que no cumplen su función. Esas son condiciones estructurales, podríamos decir, históricas. Esto está incluso documentado en un informe del CLAD, la gestión pública para América Latina en el siglo XXI, que los narra muy bien, los explica muy claramente. Pero, a la vez, frente a este trasfondo hay unas tendencias positivas recientes. Los órganos especializados de control se han ido fortaleciendo, no siempre al ritmo y en la magnitud que quisiéramos, pero las fiscalías, las contralorías, los tribunales de cuentas, las defensorías, unidades de control financiero, este conjunto de órganos que han sido creados para realizar control de la administración pública, están funcionando mejor. Y prueba de ello es muchas veces las denuncias de corrupción y los procesos de corrupción, que paradójicamente son una señal de mejora, pero son leídas muchas veces como señal de problemas y de deterioro. La sociedad civil es más fuerte también en América Latina, con sus diferencias, porque han surgido alianzas, campañas, y se ha aprendido mucho en la práctica sobre estrategias para interactuar con los gobiernos. La sociedad civil, después de los finales de las dictaduras, ha tenido una experiencia democrática en la que ha desarrollado muchas habilidades que no pudo desarrollar en un régimen autoritario sobre cómo interactuar con los gobiernos, y tenemos muchas innovaciones democráticas que yo sé que no siempre funcionan de la forma que se plantea en el papel, pero que están allí como opciones al acceso de los ciudadanos, consejos, referendos, presupuestos participativos, veeduría ciudadana. Estos mecanismos están funcionando y funcionan sobre todo a nivel local, donde los ciudadanos tienen más interés en intervenir sobre la calidad de los servicios y de los programas públicos. Por último, ¿en qué condiciones la transparencia se convierte en control democrático? Y esta es la idea de que depende. O sea, recordamos que depende. La transparencia no siempre va a contribuir al control democrático. Aquí hay 4 condiciones que no podemos olvidar, son obvias, pero no siempre están hechas explícitas cuando diseñamos mecanismos de transparencia para mejorar el control democrático. Primero, el que la información sea comprendida no siempre genera un cambio en la percepción. Es decir, yo puedo recibir una información que solo confirme mis creencias previas. Y eso no sirve para activarme a actuar como un agente de control democrático, sino que necesitamos información que sea nueva, que sea importante o sensible, que contradiga las expectativas y que venga de una fuente que sea fiable. En esa medida, incrementan las posibilidades de que yo, como receptor de la información, pueda cambiar mi percepción y decir, no, aquí hay un problema, o sea, aquí hay un problema, o se puede hacer algo frente a esto. Son cambios de percepciones que operan a nivel individual. Aunque hayan cambiado las percepciones, no necesariamente eso nos lleva a movilizarnos. ¿Por qué? Porque necesitamos cierta capacidad de organización, que ya mencionábamos, la capacidad de la sociedad civil es importante, y sobre todo no caer en el cinismo, lo que implica o lo que requiere un sentido de eficacia política. Es decir, se puede hacer algo y vale la pena activarse y actuar y dedicar tiempo y esfuerzo a esto. Esto no siempre sucede. Más bien puede dar la impresión de que no vale la pena y no hay nada que hacer. Podemos movilizarnos, pero no necesariamente al movilizarnos generamos respuesta. Podemos movilizarnos, luchar, protestar, presentar una solicitud, una denuncia, un habeas corpus, pero el gobierno no responde de la forma que quisiéramos. O puede responder persiguiendo o acusando o desconociendo a estos actores, pero
no de la forma que quisiéramos, que es corrigiendo o tomando acciones en esa materia. Esto depende mucho de cuál es el costo para el gobierno de ignorar a la sociedad. Si para el gobierno ignorar a estos grupos es un costo bajo, puede hacerlo, pero si implica un costo muy alto de reputación, de credibilidad, imagen internacional, eso puede considerarse y generar un balance positivo. Y luego, aunque el gobierno responda exactamente, no necesariamente la respuesta positiva que dio se va a institucionalizar. Puede ser una respuesta paliativa solo sobre un caso y no generar un cambio estructural, que es lo que finalmente evitará que hechos como ese se vuelvan a producir. Esta es una historia latinoamericana muy seguida porque finalmente esto lo podemos ver como un proceso electoral. Hay gobiernos de signo distinto que llegan al poder prometiendo cambios institucionales hacia una mayor democracia, hacia una mayor apertura, pero finalmente en el proceso los cambios o no se dan o se dan de manera muy superficial y no se institucionalizan. La institucionalización se vuelve lo más importante acá para que genere un nuevo entorno para la actuación posterior, donde ya los derechos estén afincados, los procedimientos estén establecidos. Esa es, y me disculpan si fue un poco apurada, pero quería que ustedes tuvieran tiempo para conversar. Y yo aquí me callo. Muchas gracias, profesor, por su intervención. Hacemos un llamado a los alumnos que desean realizar alguna consulta. La podrán hacer por correo por el chat de preguntas y respuestas, o podrán darle clic en el botón alzar la mano y la harán a viva voz. Hasta ahora no hay preguntas y respuestas. También queremos agradecer a los estudiantes que participaron en el foro de la semana pasada. El profesor y la profesora le estarán respondiendo a lo largo de esta semana. Y mientras esperamos las preguntas o sus comentarios respecto a la clase, el profesor puede proceder a explicar un poco sobre la actividad grupal de esta semana. Por favor, profesor. Perfecto, gracias, Bárbara. Sí, verán. Estamos ya en la tercera semana y ya han debido llenar ustedes, déjenme compartir esto, la primera actividad del foro para sus ideas iniciales. Nosotros sobre sus ideas iniciales vamos a agruparlos, vamos a hacerles una propuesta de agrupación y eso lo van a trabajar, digamos, en esos grupos, van a trabajar, van a ponerse en contacto para desarrollar esta siguiente actividad, donde van a definir cuál es el problema y diagnosticar el problema sobre el que van a intervenir con su propuesta de intervención de gobierno abierto. Esta es la matriz, esta presentación la van a tener, más detalles de las instrucciones de la actividad la van a tener en el campus virtual, detallados, pero la idea es que definan una necesidad o un problema que sea relevante y hagan una reflexión estratégica. Eso va a ser la siguiente actividad. Aquí estamos en la fase de experiencia. En la siguiente actividad van a hacer una reflexión estratégica y por último van a desarrollar una estrategia innovadora con un conjunto de acciones. Entonces, para la fase de experiencia, que es la que nos conviene esta semana, la que nos convoca, el objetivo es que, primero, este es un esquema que van a tener disponible, definan cuál es la iniciativa de gobierno abierto y en qué contexto, en qué organización quieren formularla, planteen el escenario deseado, qué valores quieren construir para los ciudadanos, cuál es el valor público final de lo que están formulando, cuáles son los problemas y necesidades de los ciudadanos a los que responde esta intervención, hagan un breve diagnóstico organizacional respecto, obviamente, en la organización en la que se está produciendo esta intervención, considerando si existe el liderazgo, las redes, factores institucionales, factores organizacionales, la disponibilidad de personal, y finalmente el escenario último al que van a llegar una vez han considerado los problemas de los ciudadanos y las condiciones y capacidades de la organización. Es decir, una vez han aterrizado su propuesta considerando el contexto real. Entonces,
Este esquema no es muy largo, o sea, implementarlo no es que requiera mucho escrito, muy extenso. Es muy breve, muy sintético, pero les permite desarrollar una propuesta apropiada al contexto y viable dentro de las condiciones reales en las que opera la organización. Entonces, esta es la actividad que tienen que hacer esta semana, pero tienen que esperar a que nosotros les planteemos los grupos y ponerse en contacto y empezar a trabajar en el grupo este proceso, esta actividad. Eso sería. Perfecto, profesor, muchas gracias. Recordamos que también tenemos habilitados 2 foros, el foro permanente de dudas académicas, en donde en caso de tener alguna duda respecto a la actividad, la podrán escribir en el foro y los profesores les responderán también mediante el chat. Nuestro grupo, le estaremos recordando cuando y notificando cuando estén listos estos grupos de trabajo para que realicen su actividad. Tenemos una pregunta de Mónica González. ¿Qué medidas sugieres que a costo cero pueda mejorar los niveles de transparencia en las entidades públicas? Adelante, profesor. Gracias, Mónica. Costo cero, imposible, porque el mínimo costo que vamos a tener en cualquier intervención pública es el costo de oportunidad. Es lo que dejamos de hacer cuando hacemos esto que estamos haciendo, estamos desarrollando una iniciativa de transparencia. Siempre hay que tener en mente ese costo que los economistas siempre nos recuerdan, el costo de oportunidad. Pero hay medidas que son relativamente baratas en términos presupuestarios, y que tienen efectos multiplicativos importantes. Los portales son un ejemplo. Los diseños de los portales no tienen por qué ser tan sofisticados, lo están siendo cada vez más. Entonces se puede abaratar mucho el costo de diseño y de lanzamiento del portal hacer una buena campaña en redes sociales asociada a ese portal o usar las redes sociales con fines de transparencia también no tiene un costo muy alto. Pero son medidas clásicas, podríamos decir. Alguien pudiera decir, sí, pero eso se viene haciendo hace tiempo y tampoco es que sea un gran impacto. Pero es lo mínimo que una organización pública tiene que hacer. Tiene que tener esta presencia virtual básica y utilizar su propia, y por otro lado, puede utilizar su propia entidad, sobre todo si es una entidad que recibe público, que atiende a los ciudadanos o a usuarios de servicios, puede utilizar presencialmente mecanismos de información allí. Eso implica capacitar a los funcionarios para informar y tener carteleras o algunos mecanismos llamativos que permitan que los usuarios también conozcan. Esto tiene más sentido si es una organización que recibe público. Gracias, profesor. También tenemos una pregunta de Luis Briceño. Dice, en el caso de un país como Venezuela, donde la transparencia es casi nula, ¿cuál es el primer paso más ágil, más factible para empezar a construir mecanismos de transparencia? Verás, en el caso de Venezuela, hace poco, el año pasado, se aprobó una ley de transparencia, así llamada, de acceso a la información pública. Yo creo, no estoy convencido por lo que he leído, que sea una ley realmente de transparencia. Hay algunos cuestionamientos sobre las disposiciones de esta ley. Pero creo que eso sería, en todo caso, si esa ley no es apropiada, una ley de transparencia me parece que es una herramienta esencial. Ustedes cuando respondieron, varios señalaron la transparencia, precisamente la ley, precisamente porque es una condición básica que tiene algo que no podrías lograr de otro modo, que es legislar un derecho. Y eso es importante. La idea de que la transparencia es un principio de la administración pública y un derecho de los ciudadanos. Eso no lo puedes sustituir por un portal. Entonces, yo pienso que un país que quiera realmente avanzar en materia de transparencia a nivel nacional, debería tener una ley. Ahora, si no es una posibilidad nacional y hablamos de una entidad pública, otra vez la respuesta que le di a Mónica me parece importante. Utilicemos herramientas virtuales y presenciales de bajo costo que hagan un flujo de información inicial, generen un flujo de información inicial, un punto de arranque, y trabajemos a partir de allí realimentando qué sucede con estas
si son usadas, por quién son usadas, y es que se necesitan para seguir trabajando. Muchas gracias, profesor. También tenemos la pregunta de Maricet Beato, quien le gustaría escuchar sobre un ejemplo puntual donde demasiada transparencia ha sido dañina. Sí, verás, eso ha sucedido con la transparencia de las reuniones de consejos o gabinetes. Muchas veces el nivel de transparencia asociado o a la transmisión en vivo o a la documentación en minutas muy exhaustivas que están disponibles inmediatamente, ha hecho que las deliberaciones relevantes sobre política pública no se produzcan ahí. Se trasladen fuera a los pasillos, a espacios informales, donde los actores pueden expresarse libremente porque no están siendo grabados, no están siendo vigilados. Y eso ha implicado más bien más opacidad de la toma de decisiones, porque finalmente el Consejo queda como una instancia solo de validación de acuerdos que se tomaron fuera, de formas, otra vez, difíciles de verificar y más susceptibles de captura y de negociaciones incompatibles. Entonces, ese es un ejemplo que está reportado por varios autores de cómo la transparencia, si es excesiva o es inadecuada para ese ámbito, puede terminar generando un efecto perverso. Es un ejemplo, creo que podría haber otros. Bueno, muchas gracias, profesor. Si no hay más preguntas, bueno, creo que ya deberíamos de finalizar. Como el profesor ya le había mencionado, dentro de las próximas horas, ellos van a agrupar de acuerdo a los temas de cada quien para que realicen su actividad grupal. Si tienen alguna pregunta respecto a esta actividad, es momento de realizarla. De todas formas, el profesor Carlos Rodríguez y la profesora Rita Grandinetti les responderá sus dudas en el foro permanente de dudas académicas. Bueno, entonces finalizamos. Muchas gracias a todos por asistir. De acuerdo, estamos en el foro y a lo largo del día será colgado esta clase. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ustedes por asistir nuevamente. Gracias. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD. Es un organismo público e internacional de carácter intergubernamental. Su creación en 1972 fue respaldada por la Asamblea General de las Naciones Unidas con la idea de establecer una entidad regional que tuviera como eje de su actividad la modernización de las administraciones públicas, un factor estratégico en el proceso de desarrollo económico y social. Actualmente, el ministro de Administración Pública de la República Dominicana, Darío Castillo Lugo, es el presidente del Consejo Directivo del CLAD. El Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, CLAD, es un organismo internacional cuyo objetivo esencial es mejorar el servicio público que las administraciones iberoamericanas prestan a los ciudadanos. Con este fin, trabajamos en el CLAD cada día desde 1972. Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo CLAD, por la reforma, modernización e innovación del Estado y la administración pública.